Voy a empezar a grabar. Y bueno, ahí ya pueden escribirlo del 1, así, no sé si acaba de salir algo. Seguro le falló el internet, qué lástima. Eh, Hay una que se puede apelar. Ah, bueno, sí, creo que se apeló una y están con otra, no sé. Pero, y yo no he actualizado las notas. Ahorita estaba viendo los que se vieron beneficiados por esa apelación. Entonces, todavía mejor realmente. Em, Vamos a ir. Vean que ya es el último parcial. Ya hemos llegado hasta aquí. Ya en este hay que dar el más del 100%, ojalá. Y si dan más del 100% en un tema como lo es este, pues van a tener muchas ventajas a futuro, depende de la carrera y todo lo que estudien que se vea relacionado. Es que yo siempre veo la trigonometría como al final de ciertas etapas. Uno ve un tema nuevo y al final incluye trigonometría sobre ese tema, ve otro tema y así va. Luego en cálculo también se llega a abordar, pero uno dice, pero no es que ya la vimos, pues no, hay como más cosas nuevas que se ven y ahí hay más trigonometría. Así que esto es así. Es más, hoy por hoy yo estoy viendo, bueno, manejo las mismas reglas de, de trigonometría, pero siempre se están abordando. Aquí, ahí yo estoy con eso, por ejemplo, con un examen de mañana. Entonces, es bueno que pongan su esfuerzo para comprenderlo. Repasemos un momento lo que vimos. Y empezamos con cosas algo básicas, ahí tal vez le cambiaron la definición de ángulo, se cambió un poco la definición que tenían, que es en realidad la porción del plano que está comprendida entre los dos rayos. Entonces, teníamos tres sistemas de medida. Uno lo estamos ignorando, el que es así con grados, con minutos, segundos. Y nos quedamos con el sexagesimal, que es en grados, y en radianes, que era pues este. No vamos a estar escribiendo radianes. Por aquí sale que un radián es exactamente el radio colocado sobre el arco. Entonces, esta apertura que se forma la, cuando el arco, o sea, cuando los dos rayos coinciden con el inicio y el final del arco, ese ángulo es un radián. Luego vimos, bueno, aquí ciertas medidas. 2 radianes es como hablar de 360. Pi radianes es 180 en grados. Pi medios eso es 90. Pi cuartos es 45 grados. Y pi sextos es 30 grados. Porque la relación sería 180 porque pi es equivalente a 180 y dividido entre 6 es 30 grados. Creo que hicimos solo un ejemplo de pasar de radianes a grados. Eso es una regla de 3. Pi es a 180 como ciertos radianes, cierta cantidad de radianes es a grados. Entonces, depende del dato que le den, pues si le dan grados, el 180, perdón, pi pasa a multiplicar y si le dan radianes, 180 pasa a multiplicar para despejar grados. Eso ya a estas alturas, eh, claro, listo. Yo creo que todos están bastante bien. Esto es incorrecto. Aquí lo que dice es que es incorrecto decir que pi es 180 grados. Es equivalente, es la forma correcta. Círculo trigonométrico. Entonces aquí estábamos trabajando con el círculo unitario. Este círculo unitario, el radio mide 1, por eso se llama círculo unitario. Y cualquier punto, bueno, y el centro es el 0, 0. Cualquier punto sobre el círculo unitario, la distancia al 0, 0 es 1. Entonces surge esta fórmula. ¿Ok? De la distancia entre puntos, que a la vez viene de Pitágoras, así. Luego, me mojé.
Luego, con respecto al plano cartesiano, ya se tienen estos nombres: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Esos nombres son importantes porque vamos a llegar a un punto donde hay dos ángulos, o al menos dos ángulos, que funcionan para un valor en X, por ejemplo, para un valor en Y. Entonces, ahí se hace la aclaración de en cuál cuadrante estamos. La asistencia, muy bien. Primera definición, ahí adentro del círculo unitario, es ángulo en posición estándar. Ángulo en posición estándar es que, me quedó esto. El lado inicial, vamos a formar un ángulo. El lado inicial coincide con el eje X positivo, o el semieje más bien X positivo, y el lado final, pues abre en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Ese es el recorrido que hace el ángulo, y entonces el ángulo es positivo. Y si lo hace en la otra dirección, a favor de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es negativo. Y en posición estándar o posición normal es donde tenemos justamente esto: el vértice está en 0, 0, un rayo es el eje, el semieje X positivo, y el lado final puede estar en cualquiera de los cuadrantes o podría estar sobre otro eje, y eso también recibe un nombre. Si está sobre un eje era cuadrantal, que aquí está ángulo cuadrantal, es cuando el lado final está en uno de los ejes, o el rayo final. El lado final también le decimos así. Luego, ángulos coterminales son los ángulos que el lado final coincide. Entonces, uno podría hacer como este ejemplo de venirse por este lado y es un ángulo negativo, como beta, o alfa, que es por este lado y es un ángulo positivo, y los dos coinciden con su lado final. También uno podría dar más de una vuelta, como aquí alfa da toda una vuelta y llega hasta acá. En cambio, beta nada más recorre esto, y los dos son ángulos coterminales. Casi que el nombre lo dice. Luego de el ángulo en posición estándar, vimos esta otra definición muy importante también. Esta se usa mucho hasta para los signos. El signo más bien es el signo junto con el ángulo de referencia. Es una combinación que nos va a decir esos valores. Más adelante vamos abordando eso. El ángulo de referencia es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Se utiliza cuando, o se puede utilizar cuando el ángulo, que es el ángulo en posición estándar, no es cuadrantal. Entonces, cuando no es cuadrantal, podríamos utilizar, o tiene un ángulo de referencia que está entre 0 y 90 grados. El ángulo de referencia va de el eje X, ya sea el eje X, el semieje X más cercano. Por ejemplo, para este, el semieje X más cercano es el negativo, para este otro también, y para este es el positivo. Ese ángulo está entre 0 y 90 grados. Y coincide con el lado terminal del ángulo en posición estándar. Luego vimos que nosotros podríamos saber cuál es el ángulo de referencia de un ángulo tan grande como este, por ejemplo, que da más de una vuelta. Nos podríamos enterar restándole vueltas. Entonces le restábamos vueltas completas, en este caso porque es positivo. Si es negativo, le sumamos. Entonces le restábamos vueltas completas, le restamos una y nos quedan 510 grados. A 510 grados le podemos restar otra y nos queda 150 grados. 150 grados lo dibujábamos, puede ser así a mano alzada, no tiene que quedar con los grados exactos, pero a uno le da una idea aquí de que 150 grados, si no ven o así, me avisan para hacerlo ponerlo un poco más cerca.
A 150 grados le faltan 30 grados para llegar al semieje X negativo. Entonces, el ángulo de referencia es justamente este, 30 grados. El ángulo de referencia es con respecto al eje X, no al eje Y. Entonces, el ángulo de referencia del de 870 es igual al de referencia de 150 grados y la respuesta en ese caso era 30. Y ya está, ahí, hasta ahí habíamos llegado. Vamos a ver. Ah, ya me acuerdo cuando paré de grabar. Sí, 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 muchas gracias. No, muy bien. Sí, qué mal. Em, el coseno, pues es un valor que está entre -1 y 1. Por ejemplo, aquí, el coseno ya vimos que está representado por X. En X, los valores del dominio, si lo queremos ver así de momento, están entre -1 y 1. Y los valores del ámbito están entre -1 y 1. El ámbito está relacionado al seno. Entonces sería entre -1 y 1. Y esto es importante. Esto parece algo que se puede deducir ahí simplemente. En qué intervalo vamos a obtener los valores de coseno y qué intervalo vamos a obtener los valores de seno. Pero sí, sí, sí es algo importante. Porque, por ejemplo, si a uno le dicen seno de alfa es igual a 2, ¿cuál valor de alfa, qué valor del ángulo hace que el seno de ese ángulo sea igual a 2? Y uno recuerda que las imágenes o los valores que se pueden obtener están entre -1 y 1 y queda descartado eso como solución. No tiene solución, no hay forma de que de 2. Ok, con esto concluimos la segunda. Vamos por la tercera clase. Qué bien. En comparación. Vamos a hacer un ejemplo. Que tiene un ejemplillo por aquí. Quedó cortado, pero está bien. Porque esto es, uno lo puede seguir leyendo y todo, pues se lo va a terminar aprendiendo seguro, pero es mejor verlo en un ejemplo. Ya nos queda así por ahí un ejemplo. Den un chance, a ver. Mm, mentira, esa imagen no. Aquí está. Bueno, en este ejemplo dice, considera el ángulo alfa de medida 120 grados que se muestra en la figura. Ahí está alfa, mide 120 grados. Con base en los datos de la figura, determine coseno, seno, tangente, secante, cosecante y cotangente, todos de 120 grados. Okay, entonces vamos a ver primero cuál sería la medida o a qué es igual coseno de 120 grados. Podríamos ir escribiéndolos aquí o bueno, aquí está mi coseno de 120 grados. Nada, es nada más de fijarse en la imagen. A ver, ajá, muy bien. Entonces la imagen dice que el coseno va relacionado al valor de X del par ordenado, así, del punto P. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ahí? Coseno de 120 grados al valor de X. Coseno se relaciona con X. Eso sí, les recomiendo que se lo aprendan. Coseno con X y seno con Y. Alerta. -1/2, profe. Creo, no sé. Correcto, sí, -1/2. Me parece una pantalla rara. -1/2, sí. Ese es el valor de X del punto P. Entonces es el valor que va aquí. Eso no es como tan
tan extraño, esperaría yo. Si alguien lo ve así como medio raro, pues me dice. Podríamos hacer otro ejemplo, pero si nadie me dice nada, pues pasamos. El seno de 120 grados, bueno, en nuestro ejemplo dice que el seno se relaciona con Y. Así que alguien más, voy a empezar a preguntar mejor. Seno de 120 grados. Vamos a ver. En lista, Dani Vázquez. Sen de 120 grados, ¿cuál valor cree que corresponde? Puedo enseñar la tabla. Bueno, la tabla es mejor tenerla solo así como la tabla. Voy a ir a traer. Aquí está. Y esta parte. Ahí está el sen de 120 grados. Seno de 120 grados. Según esta imagen y esta imagen y esto, ¿qué sería igual? El coseno es el X y el seno es en Y. Es de fijarse en el Y. Vamos a ver, David, ¿quién fue el que me escribió antes la respuesta? Ah, bueno, no. Sí, David. Ahí, ¿cuál sería esa respuesta? Sen de 120 grados. Raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios, muy bien. Excelente. Raíz de 3 sobre 2. Luego tenemos tangente. Ese hay que simplificarlo. Tangente de 120 grados. Sigo en la lista. Ok, ajá. Eso está bien. David, por favor, dígame, ¿a qué es igual tangente? David. Bueno, vamos a pedirle ayuda a David. Entonces, como uno por medio, uno me responde, otro no. ¿Sabes? Este sería raíz de 3 medios entre menos un medio. Muy bien, el valor de Y, que es raíz de 3 medios, sobre el valor de X, que es menos un medio. Ok. Y eso ya simplificado sería extremos por extremos, ¿verdad? Medios por medios. Entonces quedaría este con este y este con este. 2 raíz de 3 en el numerador y en el denominador 2 por menos 1. Podríamos poner un menos por ahí, menos 2, o podríamos ponerlo enfrente. Esa conversación ha sido un poco larga ya. Vamos a simplificarlo. Y queda menos raíz de 3. Excelente. Tangente es Y sobre X. Es simplemente irse fijando en esto, en esta tabla, y ir escribiéndolo ahí. Secante, ahí está, dice que es 1 sobre X. Voy a seguir preguntando. Secante de 120 grados. Jefferson. Jefferson ya escribió algunas, pero está bien. Jefferson. 1 sobre menos un medio. Bueno, se no había escrito, ¿verdad? No, lo había dicho. Lo había dicho, sí. Sí, sí. Ok, está bien. ¿Cómo dijo? 1 sobre menos un medio. Ok, 1 sobre menos un medio. ¿Y eso cómo queda?
-2. -2, ajá, muy bien. Extremos por extremos, medios por medios. Ahí pueden colocar otro 1 en el numerador y queda así. Muy bien, gracias. Secante, cosecante de 120 grados. Todo es con 120 grados ahorita. Ahí está que es equivalente. Y sigue Josafat, sí. Estaba escribiendo también, pero no importa. Cosecante de 120 grados. Josafat a la 1, a las 2. Seguro lo. Ah, bueno, ya, mentira. Ya escribió. Sí, me imaginé que lo iba a escribir después. Simplificado, sí, mejor me lo escribe simplificado por está escribiendo. Está bien. Entonces es 1 sobre y y es raíz de 3 sobre 2, está bien, y ya usted lo escribe simplificado, que el 2 queda arriba, y bueno, y el raíz de 3 queda abajo, eso lo entiendo. Y cotangente, este ya sería el último, cotangente de 120 grados. José Orozco, dígame José, ¿a qué es igual cotangente? José, ¿qué es igual cotangente? Vamos a ver el chat. Ah, ok, sí, el chat. Es que lo tengo justo encima de los, ya lo corrí. Menos raíz de 3 sobre 3. Ok, vamos a ver. Primero lo voy a escribir como dice aquí. X sobre Y. Entonces sería X, nada más me fijo, es menos un medio. Y Y es raíz de 3 sobre 2. Y entonces eso, el menos lo dejo por ahí enfrente, no importa. Extremos por extremos. Medios por medios. Y esto daría menos 2 sobre 2 por raíz de 3. Y eso es menos 1 sobre raíz de 3. O racionalizando el denominador, que fue donde empezamos nosotros a hacer todo esto. Racionalizando cosas, por ahí empezamos en Matem. Es menos 3 sobre, perdón, menos raíz de 3 sobre 3. Y esa fue la respuesta que me dio. No es necesario, esto está bien. También recuerden que ustedes ya saben cómo es su examen y que van a tener o posiblemente necesiten una de estas opciones, llegar hasta esta simplificación, hasta la racionalización para dar su respuesta. Así que ahí está, esta es la primera tabla. Una buena ayuda por ahí y espero que esta parte haya quedado clara. Si no, ahí en algún punto vamos a hacer una actividad para cambiar un poco, quizzes o algo así, para ver cómo están, cómo van entendiendo todos y a ver quién gana y se gana un carro. No, mentira, un carro en algún futuro. Ahí está la solución.
Ok, vamos a hacer este. Vamos a hacer otro, no importa. Para no quedarnos así ya con solo un ejemplo. En estos casos solo hay que determinar el seno, coseno y tangente. Entonces podríamos hacer hasta una tabla. Aquí vamos a colocar el sen, cos y tangente. Y bueno, por ahí va a ir el ángulo. Nada más que los ángulos los vamos a colocar aquí. Un ángulo de 0. Puede ser 0 grados o 0 radianes, es lo mismo. Esos son ángulos que son ángulo nulo. Beta igual a pi medios. Zeta igual a menos pi medios. Y delta igual a pi. Entonces vamos a hacerlo con este más bien. En este caso, ok. Vamos a completar primero con 0 grados. El seno, el coseno y el tangente. Solamente esos tres, así que necesitamos prácticamente este lado de la tabla. Esa tabla mía que bien fea. Y la idea es eso, la idea es que uno ya se anime como a dibujarlo por uno mismo. Yo voy a colocar pues una mejor imagen. Nada más de mi chance, ya va a estar. Mira, no lo oculté. Propiedades, objeto visible. No. Ya está, ok. Ya les muestro. Esos ángulos están en posición estándar. Ok. Esos ángulos, el lado inicial va a ser este, por lo mismo está en posición estándar. Y el lado final, pues depende del ángulo. Por ejemplo, en el primer caso dice que el ángulo es 0. Así que si el ángulo es 0 radianes o 0 grados, el lado final pues es este mismo. Entonces el punto P está aquí. P. Ok, ese punto está ahí. Ahora, ¿cuál será el valor del seno? El valor del seno, si ustedes se fijan acá, es el valor de Y. ¿Cuánto vale Y para este punto P? Continúo preguntando, vamos a ver si me acuerdo por dónde iba. No, sí iba por Lisette, sí. Lisette, a ver, ¿cuál es el valor de el seno de 0 radianes? 0. Valor de Y es 0, muy bien. Ahí lo que vale Y es 0, exacto. Ajá. Mariana, el coseno de, bueno, no, siga Lisette. Después pregunto con otro ángulo así. Lisette, a ver, el coseno. 1 porque Y es X es 1. Ajá, correcto. Ya uno relaciona. Una vez que uno relaciona eso ya se vuelve más sencillo. Y el tangente, o tangente más bien de 0. 0 porque 0 sobre 1 es 0. Ok, muy bien. 0 sobre 1 es igual a 0. Excelente. Ok, ahora sí, Mariano. Con pi medios, entonces vamos a hacer ese dibujo de pi medios. Este sería para alfa igual a 0. Este segundo sería para
beta igual a pi medios. Entonces, lo común donde uno empieza es colocando es. Ese es el lado inicial, el rayo inicial. ¿Cuál es el lado final? ¿En dónde queda el lado final? A ver si me puede decir eso. Pi medios. ¿Sí sabe o no? Es que eso sí puede ser que no. No manejen esa información todavía, pero ahí vamos en el camino. Otra vez este con chat. Ah, ok, si era en el anterior, eso no está en ningún cuadrante, esos son datos importantes. Esto no queda en ningún cuadrante, entonces más bien quedan son ángulos cuadrantales. Se llaman así cuando más bien no quedan en ninguno, para que sepan. Sen es pi medios, que es 1. Ok, el seno está bien, correcto. Entonces yo voy a hacer esta parte del dibujo, el lado final, y está aquí. Una buena manera de hacerlo al principio, pues es recordando la relación entre seno y coseno, que pi se relaciona con 180 grados, entonces pi medio se relacionaría con 90 grados. Por eso tendríamos a beta, que es esto de acá, ¿ok? Y el punto, en este caso, x, y, es ese. Si nos preguntamos por el seno, nos estamos preguntando por y, así que y vale 1, así ya me lo respondió bien. Bueno, ya respondió las demás. Coseno, ajá, sería 0 porque el valor de x es 0 porque es una intersección con el eje y. Y tangente, como es 1 entre 0, pues no existe. No existe. Ajá. Muy bien, excelente. Excelentísimo. Vamos a continuar. Aquí tengo la lista. Nightingale es. ¿Verdad? Sí. A ver, el siguiente sería menos pi medios. Yo voy a ayudar un poco con el dibujo mientras va pensando también. Profe, en este caso es igual que el otro, el tangente, no, bueno, no hay, no existe. Ajá, correcto. Muy bien. El seno sería -1 y coseno 0, pues sería x sobre 1. Ok. Muy bien. Voy a terminar de hacer igual el dibujo. Entonces, excelente. Y lo tendríamos como es menos pi medios, entonces tomamos a favor de las manecillas del reloj el ángulo. Así. Y este más bien se llama zeta. Aquí está zeta. Aquí está el punto. P, X, Y. Y pues sí, efectivamente, el seno es -1 porque se relaciona con Y. El coseno es 0 porque es una intersección con el eje Y, en X vale 0. Y tangente otra vez no existe. Ok, excelente. Aquí, por aquí. René. Vamos con René. Esta ya es la última. Vamos a ver qué tal. En este caso es pi. Ok, y como es pi positivo, entonces tomamos por este lado y ya, en teoría este ya es de los que uno se va aprendiendo y uno dice, ok, eso es 180 grados. Así que quedaría aquí el punto y el ángulo pues era delta. Entonces, el seno de eso. Vamos a ver, René. El seno sería 0
Ok, muy bien. 0, sí. El coseno serían 1. ¿El coseno sería en cuánto? 1. Menos 1. Menos 1, perdón. Sí, sí, aquí está. Sí, aquí está el 1 y ahí está menos 1. Muy bien. Y Y tangente. el tangente me parece que son 0. Sí, correcto. Sí, Están entre sí. coseno, tangente. Ahí está. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Creo que ya pasé. Tal vez ahí se cambia el orden de la vista. No sé. Ahora lo guardamos. Vamos a ver qué tal. Continuemos. Ya, si aparece otro ejercicio, ahí lo podrían revisar también. Entonces, no existe, no existe. Teorema. Estas son cosas importantes. Sea alfa y beta dos ángulos coterminales en posición estándar o normal. Entonces, resulta que el coseno de uno es igual al coseno del otro, el tangente de uno es igual al tangente de otro. O sea, no importa cuál de los dos ángulos estemos tomando, el coseno, el seno, el tangente, cotangente, todas esas razones trigonométricas son equivalentes tanto para uno como para el otro. ¿Por qué? Bueno, pues al final, esto lo que se está, en lo que se está fijando uno es en el par ordenado. Entonces, por ejemplo, este par ordenado de P, no importa si el ángulo eran 20 vueltas por este lado hasta llegar aquí, porque el valor de X y Y son el mismo, el seno, coseno, tangente y todo eso va a ser lo mismo, así que no importaba tanto qué tan grande o qué tan pequeño, positivo o negativo fuera el ángulo, sino ese punto. Entonces, el lado, o sea, que los ángulos sean coterminales, es que uno puede sacar el coseno para uno como para el otro y así. Bueno, estas cosas también uno, o sea, se entienden de la misma materia, no es como que le están saliendo como con algo que hasta el momento no habíamos visto. Es una conclusión de esto mismo. Ahora, identidades elementales de las razones trigonométricas. Ujú. Ok. En la definición 7, porque vean que esto se parece a lo que está allá arriba. Entonces, en la definición 7 se tiene un conjunto de identidades denominadas identidades elementales de las razones trigonométricas. Las mismas se encuentran en el siguiente resultado. Perdón, ahí por mover tanto. Sea alfa un ángulo en posición estándar cualquiera, entonces son válidas las siguientes igualdades. Ok, aquí más bien se agrega eso que yo les decía, que el secante es el inverso multiplicativo de coseno. Cosecante va con seno. Tangente, que es seno entre coseno, y cotangente, entonces sería coseno entre seno. Y o cotangente también se puede ver como 1 sobre tangente. Siempre que tangente sea distinto de 0, siempre que seno sea distinto de 0. Vean que uno puede obtener 0, ya nos dimos cuenta, en coseno, en seno y así, en tangente también. Ya lo hicimos, en realidad lo acabamos de hacer. Obtuvimos ceros por todo lado. Aquí un 0 para seno, para coseno y aquí para tangente. Entonces, ahí es donde uno no podría usar cotangente. Cuando tangente de 0, uno no puede usar cotangente, digamos, para encontrar eso. El punto al final es que no existiría porque sería 1 sobre 0 la forma de encontrarlo y el camino para encontrarlo y pues no está. O cotangente al ser coseno entre seno, seno sería 0 y pues no existe. Justamente lo que íbamos escribiendo cuando no teníamos el dato. Entonces aquí tenemos otra foto valiosa. Otro grupo aquí de propiedades muy similar al de arriba, simplemente
una sustitución. Digo sustitución porque si secante es 1 entre x y x es coseno, entonces secante es 1 entre coseno. A eso me refiero. Ahí se van sustituyendo sus valores y se hace este otro documento. Ok, vamos a ver esto. A ver cómo nos va con esto. Estos ejemplos son bonitos porque aquí nadie nos está hablando de decimales ni nada de eso, pero entonces se vuelve de cierta forma un reto. Vamos a ver cómo nos va. Ok. Realice lo que se le solicita en cada uno de los siguientes casos. Si el seno de alfa es 0.1, determinar el valor de cosecante. Aquí también podríamos ver, más bien no me traje la otra tabla. Esa que es, pues, esto está pegado a esto. Y empiezo de nuevo. No importa, sí. Eso no se ha explicado, pero también se puede preguntar a ver qué se les ocurre. Seno de alfa es 0.1 y preguntan por cosecante. Ajá. Entonces vamos desde arriba. Dani, otra vez, Dani Vázquez. Vamos a ver. Hola. Hola. Bueno, ahí creo que hay que despejar la fórmula, si no me equivoco, porque ya tenemos seno y nos falta el Ajá, cosecante, no sé. cosecante. Ajá, Sí. entonces creo que se pueden como voltear, o sea, digamos, seno por el otro y el otro por el otro, digamos. Sí, Pasar como el... con estos. Ajá, Ajá, exacto, darle ok. vuelta. Más Bueno, bien eso sería aquí. lo primero que haría. Sí. Está bien. Más bien, ya lo tenemos. Si tenemos seno, sería de colocarlo ahí, ¿verdad? Y ya tendríamos, y cosecante, ya está despejado. Sí. Yo lo estaba pensando más complicado ahora que lo veo. Excelente, vamos a ver. Voy a escribir eso. Entonces, cosecante de ese ángulo alfa es 1 entre seno, pero seno es 0.1. Entonces, cosecante es 1 entre 0.1, pero esto se ve un poco feo, ¿verdad? Es mejor poner que 0.1 es 1 dividido 10 veces. Eso es 0.1. Ven, otro ejemplo, 0.7 es 7 dividido en 10 veces, eso da 0.7. Entonces eso para hacerlo un poco más distinto y que nos dé un número como los que uno obtiene normalmente. Y extremos por extremos y así obtenemos un 10. 10. Entonces cosecante es igual a 10. La solución que yo iba a dar era un poco diferente, pero yo creo que ya es malas costumbres. Bueno, no, buenas costumbres es porque en cierto punto se vuelve un poco más exigente todo esto. Entonces, seno es 0.1, o sea, es 1 entre 10. Y cosecante es al revés a esto. Así que si seno es esto, cosecante, esta es otra forma de dar la solución, sería 10 entre 1, o sea, 10. Es darle vuelta. Vean que al final cuando uno tiene algo así, uno lo que hace es darle vuelta a un resultado. Entonces vamos a ver, tienen ya dos opciones. Esta es la opción 1 o esta es la opción 2. Ahora vamos con el 2 y continúa en la lista. David. Preferiblemente que lo haga con mi opción. No, mentira. Es que sustituirlo sí está bien claro, pero... Y yo creo que si uno lo pone en la calculadora 1 sobre 0.1 le da 10, sí, digamos, él se lo va a pasar. David. La número 2, David. Tenemos que coseno de beta
es 0.3. Yo lo que quiero que les quede es darle vuelta a eso. Como cuando hablábamos de la pendiente de una de rectas perpendiculares. Entonces era darle vuelta y cambiarle signo. Qué montón de cosas ya hemos visto que por algún lado están. Entonces, David, esa 2. Coseno de beta. ¿Y cuál sería el valor de secante? Eso, muy bien. Muy bien. Entonces, coseno, ese 0.3 es 3 sobre 10. 3 sobre 10. Ustedes solamente multiplican un 10 arriba y abajo. Eso lo pueden ver así. Es una forma como de entender por qué es que eso se ve como, además de que está dividido 10 veces, daría 0.3. También tenemos que si le multiplicamos un 10 y le multiplicamos un 10, obtenemos 0.3 por 10 es 3 y abajo un 10. Qué montón ladra ese perro. Y yo quiero que lo hagan así, quiero que intenten, o sea, hagan el esfuerzo por hacerlo así, porque uno adquiere un pensamiento distinto sobre estas razones que vienen acá. Porque, por ejemplo, ustedes verían al coseno como el inverso de multiplicativo de secante. Entonces, cuando pasan de coseno a secante, de... Ajá, sí, sí. Ok. ¿Qué hice mal? Cosecante, está bien con alfa con beta. Sí, estoy usando beta. Entonces, cosecante de beta. No sé si todavía estoy haciendo algo mal. Ok, esta materia viene con un alfa, pero uno lo adapta aquí al ángulo que necesite. No sé si anda por ahí. Ok. Yo estoy hablando del C. Sí, yo creo que ya vi. Secante. Secante de beta es lo opuesto, 10 sobre 3. Ajá, sí, está bien. La respuesta, muy bien. Ahora sí. Sí. Secante. Esto es coseno y esto es secante. Ya está. Nada más que trabajamos un poco más coseno hasta verlo como una fracción y cuando tenemos secante le damos vuelta porque uno se acuerda que esos son opuestos multiplicativos. La 3. Vamos a ver si no sacamos ya un enredo tanto que hablé. Tangente. Bueno, ahí sí dan como más cosillas. Dice, ¿cuánto es tangente? ¿Cuánto es seno? Y pide cuánto es secante. Vamos a ver cómo le va a David. A ver, David. Sí, hay muchas formas, más bien muchas formas de hacerlo. Unas en la calculadora, es pasarlo a grados, no. Bueno, ahí vienen. Sí, hay bastantes, eso es lo que quiero decir. David. Pasa, David. Ay, no. Pensé que se me había descargado la calculadora. Y yo como... Ay, no, estaba tocando 3 botones. Muy mal. Bueno, David creo que no está por ahí. David. Ok. Entonces, nos está pidiendo secante. Para Ajá. sacar la secante hay que descubrir el Coseno. coseno. Ok, vamos a apuntar eso. Dame un chance, perdón. Secante de phi es 1 entre coseno de phi. Ok, ahí está. Necesitamos coseno, ahora sí. Y coseno, ok, para descubrir coseno lo que podemos hacer es poner tangente
de phi. Ajá. Ok. 3. Bueno, no sé si se evaluaría así. No, igual, a Es ese igual a igual que. a... Y después lo Tenemos sustituimos todo. Primero la Ajá, forma. exacto. Ajá. Ah, bueno, seno entre coseno. Y cuando lo sustituimos podemos despejar coseno, que ahí sería multiplicando seno por tangente. Dividiendo, sí. Dividiendo. Sí, pasa a dividir. Vea, coseno y tangente pasa ahí a dividir. Sen de phi sobre tangente. Ah, ok, primero pasa a multiplicar y luego a dividir, ok. Sí, sí, excelente, muy bien. Entonces, ya en este punto, así es como el procedimiento más fino por sustituir como hasta el final, diríamos. Seno es 0.7, o sea, 7 sobre 10 sobre tangente es 3, ahí está. Y pues eso es 7 sobre 30, porque es extremos por extremos, 7 por 1, 7, y 10 por 3, 30. Podría explicar el segundo paso. Ajá, saben, ya vamos para allá. 7 sobre 30, eso es coseno. Entonces, el primer paso, uno puede escribir la fórmula de la que le piden el dato, secante. Entonces, aquí secante dice que es 1 entre coseno. Bueno, eso está bien, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber coseno. Ay, mira, yo estoy dando la respuesta y no hemos terminado. Sí. Sí, no hemos terminado, me confíe. Entonces, el segundo paso sería, ¿qué tangente es seno entre coseno? ¿Por qué usamos tangente? Porque tenemos cuánto es tangente y cuánto es seno. Entonces encontraríamos coseno, que además es el dato que nos hace falta aquí arriba. Entonces, esto por acá y este es el que va a ir ahí. Entonces, tangente seno entre coseno. Luego hacemos un despeje. Este de acá lo pasamos a multiplicar y el tangente lo pasamos a dividir para despejar lo que queremos saber. Coseno es seno entre tangente. Cambiamos esos valores. Seno es 7 sobre 10. Tangente es 3. Entonces, coseno es 7 sobre 30. De aquí llegamos a que coseno phi es 7 sobre 30. Y secante, que es la pregunta de phi, sería darle vuelta a eso. Ven, esto no solamente es para que usted vaya y ponga un 7 sobre 10 y sobre 30 y pase el 30 arriba, sino que para que uno sepa que es el inverso multiplicativo, que es 30 sobre 7. Yo digo inverso multiplicativo porque está inverso aditivo también. El inverso aditivo, por ejemplo, del 3 es menos 3, porque 3 menos 3 da 0. Y ese es el valor neutro en la suma. ¿Alguien sabe cuál es el valor neutro en la multiplicación? ¿Alguien podría decir? El 1. El 1, correcto. Entonces, cuando uno habla de inverso multiplicativo de un valor, es porque si tomamos este valor, digamos secante, que es 1 entre coseno de y, por coseno, o de phi más bien, ahí viene un phi, bueno, eso es igual a 1. Nos obtenemos como resultado el neutro de la multiplicación. Entonces, el valor que usamos es el inverso multiplicativo. Ajá, correcto, sí, era 1. Ya llevamos 3. Este fue un poco largo, si alguien todavía no lo entiende, yo lo puedo explicar de nuevo. Tenemos buen tiempo. Y si no hacemos el 4.
Bueno, hagamos el 4. Más bien este le tocaría. Vamos a ver cómo le va a Jefferson. Jefferson. Bueno, yo creo que para comenzar fácil sería Ujú. del cosecante sacar el seno. Ok. Ok. Entonces tenemos esto. eh, Ajá. ¿Y a que qué es, es igual? sería seno es igual a un medio. Ajá, muy bien. Entonces de aquí, es cosecante, son entre entre seno del ángulo igual a 2. Así que pasamos este a multiplicar y el 2 a dividir. Y obtenemos eso que usted dice. Seno de eso es un medio. Después se puede usar el cotangente, se llama. Ajá, cotangente. Y ese sería 4/10, creo que Ajá, es, muy ¿verdad? bien. Sí, más 4/10, muy bien. 4/10, bueno, 1/4/10. No, no, perdón, perdón. Sí, sí, no, no. No, no, de hecho, sí, sí, tangente es igual a 1/4/10. Ajá, ajá, ajá. Ese más bien sí. Entonces, eh, ok, podríamos pasar entonces a tangente, pero hay algo que vamos a irnos acostumbrando y es a pasar a senos y cosenos. Es lo más básico, ir a lo más básico. Entonces, cotangente, en términos de seno y coseno, ¿qué sería? Eh, Cotangente, bueno, ahí está a la derecha. entonces sería coseno o sea, sería 10/4, creo. O sea, al final. Coseno es igual. No, O sea, así estaría bien. solo estamos O sería cambiando inverso. cotangente. No, vamos a ver. No, es esto, es esto. Cambiar cotangente por coseno entre seno. ¿Ves? Así. Ah, ok. Y nada Sí, sí, más le sí. estamos dando 4/10. Esto, si lo pudiera yo doble grabar o no sé cómo, para que les quede, nunca, no piensen que el coseno es 4 y el seno es 10. No, eso es un error. Eso no es así. Primero, porque coseno y seno están entre -1 y 1. Por ahí vimos, y eso es importante. El valor más grande, el máximo valor, es 1. Entonces, tanto para el coseno como el seno, entonces no puede valer 4 ni el otro puede valer 10. Y entonces uno podría decir, profe, pero es que simplificado es 1 entre 2.5. Entonces, no, todavía no. Entonces, mitad, esto es un medio, o más bien 0.5, o sobre la mitad de esto es 1,25. Todavía el seno es mayor que 1. Vuelvo a sacarle mitad. 0,25 sobre 0,675. Listo, profe, el seno es esto y el coseno es esto. No, no necesariamente. ¿Por qué? Pues porque vean que aquí dice que es 0.5. Entonces eso va a afectar el valor de arriba. Entonces, y además, ¿quién dice que aquí no se puede volver a sacar mitad y el seno es más bien la mitad de esto y el coseno es la mitad de esto? Es solo una relación, es como cuando decíamos que la hipotenusa es el doble de un cateto. Es solo una relación, no sabemos exactamente la medida uno del otro, pero hay una relación 2/1 o 1/2, depende de cómo venía narrado. Entonces, ahí, por favor, no cometan ese error. Vamos a evitar eso. Listo, continúa. A ver. Eh, Profe, o sea, tengo que usar eso. Es que yo lo había pensado con la otra, pero ya que usted acaba de explicar eso, no sé
O sea, O sea, hacer eso que yo estoy diciendo que no. Está bien. Yo creo que yo lo hice en algún momento. Por eso les digo que no lo hago. entonces ahí, ¿qué seguiría? Ok, primero lo que uno puede hacer es ver, o sea, tal vez no empezar a hacer procedimiento, sino ver qué necesita. ¿Cuál es la fórmula para esto? Una fórmula que nos diría ahora, no obtenga secante, obtenga esto y con esto obtiene secante. A ver, ¿a qué es igual secante? De cita. 1 sobre coseno. 1 sobre coseno, muy bien. Entonces nuestro objetivo es encontrar coseno. Ok, ahora sí, aprovechemos estos dos datos, tanto este como este, para encontrar coseno. Eh, Bien, profe, yo tengo una duda, o sea, lo de Euler es coseno. O sea, lo que está 4 sobre 10, 4 sobre o eso es 10. cosecante. Cotangente, esto es cotangente. Eh, Cotangente es este. Coseno entre seno. bueno, pues de ahí se puede sacar el coseno. Ajá, podríamos despejar aquí el coseno para, digamos, coseno de cita es 4 sobre 10 por sen de cita. Que sería 1 medio. Exacto, entonces ahí sustituimos. Multiplicar cotangente con seno. Sí, al final sería como esa multiplicación la que uno está haciendo. Entonces, coseno de cita es 4 sobre 10 por 1 medio. Simplificado, muy bien, 4 entre 2 es 1/5. 1/5. Ya encontramos coseno, ahora vamos y ponemos el coseno allá. Este coseno, que es 1/5, lo colocamos aquí para obtener lo que nos pedían al final, secante. Aunque ya se está poniendo bonito. Eso está como cuando en logaritmos estábamos viendo logaritmo en base de 25, de 25 a la 5, no sé. Cosas teoremas y los estamos aplicando, ¿ok? Entonces, secante es lo opuesto de coseno. Entonces, si coseno es 1/5, secante es 5. Ustedes lo pueden ir y sustituir, le va a quedar 1 sobre 1/5, pero esto les va a ahorrar tiempo y les va a ir ayudando como a verlo un poco distinto. Bonitos sus ejercicios. Si a alguien no le queda claro alguno, tal vez estaría como entre el 3 y el 4, no sé. Me dice y aclaramos para ir todos juntos. Ah, ya se lo había pegado. El 4, ok. Está bien. Voy. Vean, sinceramente, bueno, ahora que estoy con lo de la práctica y todo eso, no sé por qué no me pasó tanto con ustedes, pero en algún punto no le llegan ideas. Lo que se me ocurrió es seguir una secuencia siempre en los ejercicios para uno estructurar y no ir tal vez nada más sacando datos, porque hay ejercicios que uno puede sacar y sacar información y no hacer nada. Entonces, es escribir los datos que nos dan. Luego de escribir los datos, bueno, aquí es porque les estaba siguiendo a ustedes. Escribir la fórmula que nos da la solución. ¿Ven? La fórmula que nos da la solución, por ejemplo, que ahora que nos piden secante, es 1 entre coseno. Entonces tenemos que encontrar coseno. Pero bueno, uno dice, tengo que jugar un poco con los datos para ver cómo encuentro coseno. Algo que siempre se recomienda en esta parte de
trigonometría es pasar todo a seno y coseno. Entonces, tanto cotangente como cosecante lo podemos pasar a seno y coseno. Cosecante, que es igual a 2, cosecante es 1 entre seno. Y eso es igual a 2. Así que, si pasamos esto a multiplicar y el 2 a dividir, nos da que seno es 1/2. Y ya tenemos un valor de los básicos listos. Seno es 1/2. Cotangente, que es 4/10, es coseno sobre seno. Ahí están las fórmulas. Ustedes saben que las van a tener a mano y así. Coseno entre seno. Entonces uno ahí se fija y se da cuenta que es coseno entre seno. Y es 4/10. Ahora, tal vez uno se quede trabado aquí un rato. Y uno se pone a ver, bueno, quiero coseno, tengo seno y aquí tengo coseno y seno juntos. Entonces, lo correcto, lo mejor sería cambiar este valor del seno por 1/2. Nada más que ahorita las cosas las estamos haciendo también. Otra cosa que estoy implementando, esto sí es más con ustedes que van más avanzados, es despejar primero. Usted despeja lo que necesita y sustituye los datos que tiene. Bueno, 4/10 por seno. Seno es 1/2. Ahí va el seno en 1/2. Entonces coseno lo obtiene. En el momento que obtiene coseno, que es 1/5, es el inverso multiplicativo de secante. Entonces es 5/1. Eso es 5. Secante es 5. Y ya está. ¿Queda claro ahora sí o no? Sí, muy bien. Bien. Tengan en mente que en algún punto vamos a abordar funciones. No es muy salido de todo lo que hemos visto. Hay unas representaciones muy cargas en GeoGebra de pasar del círculo como a desglosarlo en esa onda. Entonces, tanto con seno y coseno. Luego, también tomen en cuenta que esto sirve para resolver ecuaciones, estas cosas, para resolver ecuaciones, para simplificar expresiones, y así vamos. Ya estamos como adentro de la materia, ya vamos un poco adentro. Es que la clase el martes era algo muy, muy básico, conceptos muy básicos para estar ahora aquí. Vamos a ver por dónde seguimos. Esto ya. Identidades, demostración. Ok. Signo. El signo de las razones. Vamos a ver qué tal. Entonces, realmente esto es de prestar atención. O sea, en el primer cuadrante, tanto seno como coseno son positivos. En el segundo cuadrante, coseno se vuelve negativo porque es el eje X negativo, el semieje. Y seno sigue siendo positivo. Ahí viene. Luego en el tercer cuadrante, ambos son negativos. Entonces uno podría pensar en cosas como tangente. Tangente es seno entre coseno, negativo entre negativo, así que tangente es positivo más bien en este. Y así se van definiendo esas cosas. Y en pues el del que representa y, que es seno de alfa, es negativo y coseno, pues es positivo. Eso no tiene gran cosa ahorita, pero es una herramienta para unos ejercicios que son bien bonitos. Hay que pensarlos y intentar o recordar dónde está, en cuál cuadrante, qué signo tiene. Y así, hay buenos ejercicios con esto. Entonces vamos a llevarnos esta parte. Dado un ángulo en posición. Bueno, ahí viene explicado que es alfa y es en posición estándar.
para dicho ángulo puede ser positivo o negativo. Este signo está ligado específicamente al cuadrante en donde está el lado terminal del ángulo. Ok, ya llevamos 3 clases, que un poquito podía avanzar yo antes. Vamos por la cuarta. Wow. Y empecé a ver esto. Ajá, y después hay una explicación ya en general por cuadrante. Sí, eso es lo que yo les decía, como con tangente. Y aquí lo que van a decir es cuáles son positivas. ¿Cuáles son positivas por cuadrante? En el primero todos son positivos. En el segundo seno y cosecante, porque cosecante va relacionado con el seno, son inversos, son negativos. Perdón, son positivos. Esto va diciendo cuáles son positivos. Estos se mantienen positivos. En el tercer cuadrante, tangente y cotangente, los inversos se mantienen positivos. Y en el último cuadrante, coseno y secante son los positivos. Y uno, bueno, uno debería de saber eso. Yo nunca me lo aprendí, realmente, nunca o sea, como que me lo aprendiera de memoria, sino que lo pensaba un poco, decir, bueno, tangente en el segundo cuadrante, hay uno que es negativo, seno, coseno, entonces tangente es negativo. Y así iba con eso. Pero a uno llegan y le dicen los profesores, todos sentimos tantas cositas. Y ya está, alguien, yo no sé quién se inventó esa frase, pero esa frase calza con las razones que son positivas. Porque aquí, vean, voy a dejarles esta frase por ahí. Bueno, los profesores todos se la saben. Esto dice cuáles son positivos. En el primer cuadrante, todos son positivos. En el segundo cuadrante, el seno es positivo. En el tercer cuadrante, tangente, por lo tanto, cotangente también es positivo. Vean qué coincidencia. ¿Quién estaría pensando algo así? Y en el último, coseno es positivo. Entonces ahí, pues ahí les queda así. Vamos a ver. El que se inventó eso es un grande. Sí, le ha solucionado la vida a muchos realmente. ¿Quién sabe qué más ha hecho? Ah, en Electro. Ah, ok. Sí, eso es. Ok, es importante y claro. Sí, muy bien. Todos sentimos tantas cositas. Así ya uno, nada más que uno tiene que conocer o ya se vuelve algo básico, saber que seno con cosecante son opuestos. Coseno con secante son opuestos o inversos, multiplicativos más bien. Tangente y cotangente. Y en el primero pues todos son positivos. Ahí les queda eso para esa parte. Ajá, vean estos son unos teoremas que vienen aquí. También son bastante útiles estos teoremas. Vamos a ponerlos por aquí. Y aquí. Y vamos a ver. Porque se cumplen estas propiedades. Coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa. Entonces, recuerden que coseno es el eje X. Entonces, no importa si el alfa es positivo o negativo, es lo mismo calcular el de alfa que el de menos alfa, el coseno. Voy a mostrarles, creo que aquí viene esa ilustración muy bien. Ajá, esto es el por qué. Imagínense que, bueno, alfa es un ángulo positivo
porque hacia acá es positivo. Y menos alfa, pues es negativo. Perdón. Y se abre hacia abajo lo mismo, pero negativo. Entonces, ¿cuál es el valor en X? El valor en X de estos dos, justamente el valor en X que es representado por coseno, este que va aquí, no me quiere dejar dibujar, ese valor es el mismo. Para este punto, el par ordenado, la entrada en X es la misma que para este punto. Entonces, de ahí la lógica de que no importa si usted toma por un lado o por el otro, por ejemplo acá, si toma un ángulo beta y beta por este mismo lado, la componente, ahí lo hice en mi torsión, la componente en X es exactamente la misma. Claro, como me quedó en ese dibujo, pues no, pero es porque no puse el ángulo exactamente como era. Vamos a intentar que quede un poco más. Por aquí debería pasar, así. Entonces, ese componente en X es el mismo, o sea, coseno es el mismo de alfa que de menos alfa. Luego, ¿qué pasa con el seno? Pues resulta que si usted toma, bueno, yo no sé por qué lo hicieron tan feo. Si usted toma beta hacia acá y beta hacia abajo, para no ponerse a dar tantas vueltas como ahí, entonces el valor del seno, que es este, es el de signo opuesto que es este. Por ejemplo, si este es 3, y ahí usted me dice, profe, no, usted no puede poner un 3 ahí porque seno está entre menos 1 y 1 y así. Eso fue a propósito. Entonces, si es 0,9, el de abajo es menos 0,9. Entonces, veamos la propiedad que es lo que decía. Dice que el seno de menos alfa es igual a menos sen de alfa. Aquí es como que en el seno el menos sale y en el coseno el menos se absorbe. Y tangente, bueno, tangente no hace falta visualizarlo aquí. Ahí les quedan los de abajo es la misma idea, es para completar la idea. Pero como tangente seno entre coseno no puede jugar con sus dos y ya está. Vamos a hacer la demostración de tangente. Y vamos a dejar este por aquí. Tangente, entonces. Voy a dar un chance, a ver si a alguien se le ocurre cómo demostrar que tangente al final nada más le sale el signo. ¿Alguien lo quiere decir? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo partimos del lado izquierdo y llegamos al lado derecho? Tangente de menos alfa. ¿Por qué sería igual a menos tangente de alfa? Aquí tengo un mensaje. No, no. Cuando uno demuestra algo, no puede irse como a un ejemplo así específico. Es decir, si alfa vale 80 grados o así, sirve. Sino que la idea mía es que usen los de arriba. Estos dos. Eso es lo que hay que demostrar más bien, que solo va, porque solo un valor va a llevar. Ah, ok, sí, sí, pero un valor de cuáles. Ajá, muy bien, por ahí va bien. ¿Por qué cambio esto? Ajá, pero muy bien. Díganme por qué cambio esto. Yo creo que sí lo están diciendo bien. Tangente de menos alfa, ¿qué es igual? Ajá, muy bien. Entonces, tangente. Ajá, muy bien. Está bien. Excelente, sí. Entonces,
pero uno lo va haciendo poco a poco. Seno entre coseno de menos alfa. Ahora, esto a que es igual, y ahí es donde ustedes están viendo que el seno de menos alfa es donde sale el negativo. Eso es igual a menos sen de alfa. Y el coseno de menos alfa es donde se absorbe coseno de alfa. Ajá, muy bien. Y por último, seno entre coseno es tangente. Había un signo de menos por aquí, este. Entonces esto es menos tangente de alfa. Ok, excelente. Qué bien, qué bien. De ahí sale la tercera. Ok, seguimos. Particularidades de las razones trigonométricas. Vamos a ver cuáles particularidades es lo que está hablando. Entonces, estas son definidas por las coordenadas de los puntos sobre el círculo unitario. Sin embargo, es que nosotros ahorita estamos pensando como que esto surge del círculo unitario, pero no es así. Podríamos tener un punto lejos del círculo unitario o adentro de ese círculo y pues va a ser lo mismo. Sin embargo, es posible calcular el valor de las razones trigonométricas de un ángulo alfa en posición estándar conociendo cualquier punto sobre su lado terminal. Uno conoce el punto sobre ese lado terminal y es posible calcular seno, coseno, tangente. Eso es lo que están diciendo ahí. Usted conoce cuál es ese punto o un punto sobre ese lado terminal y puede sacar todas las razones trigonométricas. Entonces, de ahí ya vamos para ese ejemplo. Suponga que se tiene un ángulo alfa tal que el punto de intersección de su lado terminal con el círculo unidad es P. Y considere un punto Q distinto de P sobre el lado terminal de alfa. Vamos a ver cómo se va dibujando. Aquí está P sobre el círculo, aquí está Q fuera de ese círculo. Entonces, se presentan dos posibles, o sea, se presenta dos posibles representaciones de la situación descrita. En la izquierda, con su lado terminal en el tercer cuadrante. Ah, mentira, vamos a bajar. En la izquierda, en la derecha, nosotros, es en el tercer cuadrante. Y en la derecha, con su lado terminal en el primer cuadrante. El sentido y el número de las rotaciones de alfa no es importante. Bueno, esto ya lo sabemos, que no importa cuántas rotaciones tengamos. Entonces, aquí, esto es como una nota, un detalle, algo de información para que uno no se vaya pensando que si no tiene un círculo unitario no puede calcular las razones trigonométricas, si no es así. Entonces, vamos a hacerlo. Ahí está. Bueno, aquí tenemos una distancia del centro al punto Q o esta otra, del centro punto Q. Tenemos ahí el que ya conocíamos, ese punto P, que le hemos ido llamando P por todo lado. Y aquí es donde ocurre pues esto. Voy a irselos escribiendo también para que lo vean más detalladamente. Esto es parte del teorema de Tales, que uno ve en un punto donde hay una relación entre triángulos que son semejantes. ¿Por qué los triángulos son semejantes? Porque tienen como las mismas medidas, pero en diferentes proporciones. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hago un triángulo aquí, voy a hacer un triángulo que va a ser semejante. Vamos a ver.
Ajá. Este triángulo yo puedo decir que es semejante con este. No es que el triángulo tenga las mismas medidas que este, porque pues este es mucho más grande. Me tiro una línea azul, qué raro. Sino que proporcionalmente sí se relacionan. Existe una relación proporcional entre ellos. Entonces, aquí ocurre esa relación proporcional por los teoremas de ángulo, ángulo, ángulo. Ambos tienen este ángulo, diga, este ángulo es alfa. Ambos lo comparten el triángulo grande con el triángulo pequeño. Ambos tienen un ángulo de 90, por lo tanto, el tercer ángulo es igual para ellos. Entonces, son proporcionales. Cuando uno tenía eso, en esa parte de la materia, cuando ustedes abordaron eso, y ustedes decían, bueno, vamos a tomar uno de los dos. Bueno, aquí toman A y B, los dos. A y B. Ok. El triángulo, note que el triángulo PAO es congruente, perdón, semejante con el triángulo Q. Si fuera congruente, sí serían del mismo tamaño. QBO. Esos son semejantes. Entonces, cuando uno hacía eso, uno tomaba, por ejemplo, vamos a ver cuál sí. Por ejemplo, PA con QB. Y esa división de PA sobre QB era igual a tomar a AO sobre BO. Y eso, pues faltan estos dos, estos lados, digamos, aquí hemos tomado PA, que digamos que la altura sobre QB son proporcionales, entonces esa proporción se mantiene. AO, sobre BO, y falta la hipotenusa. Entonces la hipotenusa sería, arriba estoy colocando los del primero, así que los del más pequeño, OP, o PO, sobre QO. Ok. Esto, aquí es donde se empieza a establecer esta relación. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando sacar las razones trigonométricas a partir de otro punto, no del punto P, sino de otro punto. Solo viendo a ver porque sí se puede. Efectivamente sí se puede. ¿Qué es? ¿Cuánto vale PA? ¿Quién me dice cuánto vale PA? Ay, no se lo escuchó bien. ¿Puedo decir otra vez? PA. Ok, ya escribieron. Ajá, correcto. PA es sen de alfa. Sen de alfa. Sobre QB. Eso es lo que estamos dejando por ahí. QB, dejémoslo por ahí. QB. Aquí. Igual AO. AO. ¿Qué sería AO? Ok, coseno. Ajá, muy bien. Coseno. Excelente. Sobre BO. Y por último, esto es igual a PO. Ese sí es el que ya me estaban diciendo. Ajá. PO es 1. Es porque ya en nuestro círculo es unitario, radio 1, ahí están. Sobre D. Eso ahí le están llamando D, pongámosle D. Esto, como esta, ven que aquí es la hipotenusa, le ponen D. Entonces llamémosle D. Y de aquí es donde uno va a tener pues esas relaciones. Entonces, denme chance. Sí.
Por ejemplo, si tomamos estos dos, entonces nosotros tendríamos que sen de alfa sobre QB es igual a coseno de beta sobre... No, mentira, tenía que tomar el primero con... Eso es con el último, con el que tiene ya la hipotenusa, porque así es esas definiciones. Más bien estos dos. Los dos últimos. Digamos este asterisco. Entonces, de ahí se tiene que coseno de alfa sobre BO es igual a 1 sobre D. Entonces, coseno. Coseno de alfa y paso a multiplicar el BO sobre D. Eso es lo que se quería hacer, sí. Lo que acabamos de hacer es demostrar algo que ustedes estaban usando antes. Porque el coseno, vean que el coseno nos dio BO sobre D. Y vean aquí. BO sobre D. El coseno de este ángulo. Adyacente sobre hipotenusa. Pero lo concluimos a partir de un círculo unitario. Nosotros tomamos el círculo unitario, el plano cartesiano y todo eso, y llegamos a esto. Esto es el resultado que queríamos obtener. ¿Por qué? Porque logramos sacar el coseno de un punto fuera con solamente esto. Entonces, ¿qué necesitarían ustedes si se les piden que saquen el coseno de algún valor o el seno de algún valor? Necesitarían saber las coordenadas de ese punto y la distancia al 0, 0. Pero la distancia al 0, 0 es la distancia de un punto al origen. Es la raíz de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. Eso lo podríamos obtener. Vamos a dejarlo aquí como una nota aparte. ¿Cómo se obtiene esa distancia? La raíz de Q, creo que Q no le pusimos nombre. Bueno, creo que, o sí tenía x1. Sí, aquí tiene x1 y y1. Ahí tiene el par ordenado. Entonces sería x1 menos 0 al cuadrado más x de y1 menos 0 al cuadrado. Entonces esa distancia es simplemente la raíz de su valor en x de ese punto que está por fuera más el valor en y al cuadrado y ya está. Obtenemos la distancia. Y con BO es uno de los dos ejes. Por ejemplo, BO en este caso es x1. Eso es lo que mide BO sobre la distancia. Entonces el coseno lo podríamos terminar calculando como coseno de alfa igual a x1 sobre esa raíz. Y si queremos calcular el seno de manera similar, el sen de alfa es simplemente el valor en y sobre x1 al cuadrado, la distancia que ya está definida así. Ahí toca el borrador. Y ya está. Y tangente va a terminar siendo x sobre y. Si quisieran continuar ahí, uno entonces dice, bueno, tangente de alfa es seno entre coseno, más bien y sobre x1. Y ya está. Y eso es lo que nosotros conocíamos como opuesto entre adyacente, el tangente. Intenté borrar esto, que ya estaba ahí desde hace rato. Podríamos hacer una función lineal, solamente que habría que relacionar el ángulo con la pendiente. Habría que establecer. Y justamente eso se relaciona con tangente.
el ángulo ese ángulo. Sí, porque vean que esta pendiente va a terminar siendo así. Y1 menos 0, x1 menos 0. Tangente en realidad es la pendiente, pero ¿para qué? Bueno, eso más adelante, que lo llegan a ver. Ahorita, bueno, conmigo no, por lo menos. Entonces sí, una recta, una función lineal, aquí hay un punto y se puede hacer así. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen cualquier punto en el plano, cualquier punto ustedes pueden sacar seno, coseno y tangente, siguiendo esto, este o este. Y de ahí, entonces, como sacan coseno, pueden sacar, seno, cosecante, secante. Si sacan coseno, pueden sacar secante. Y si sacan seno, pueden sacar cosecante. Y tangente, pues cotangente. Gracias a esa relación que hay entre eso y el círculo unitario. Vamos a ver si hay una cosilla más por ahí que no sea tan diferente. Ah, bueno, aquí ya viene de forma resumida. No les voy a mostrarles mejor esto. Vean que después de que se ponen a hablar todo lo que yo les he dicho, llegan a una conclusión. ¿Dónde está? El teorema 5. Que cada una de estas medidas es, vean aquí donde está la de tangente. Ahí están todas. Nada más que usted entonces tiene que recordar que D es esto. Entonces se podrían calcular todas. Bueno, luego la materia abandona esta idea y sigue con el círculo unitario. Es más sencillo trabajar con eso, porque la hipotenusa es 1. Entonces, esto de igual forma lo tienen que manejar porque les podrían preguntar. Entonces, como producto de eso que estábamos viendo, viene lo que ustedes conocen, lo que se les ha dicho siempre. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Medida del cateto adyacente sobre hipotenusa. En el caso de coseno. En el caso de seno, opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre adyacente. ¿Ven? Y este triángulo lo toman de el primer cuadrante, porque en el primer cuadrante todos los valores son positivos, entonces no va a estar ese problema de que X más bien es menos o Y es negativo, así. Yo todo eso yo lo vi el año pasado. Lo de... Ajá, el año pasado fue. No, o sea, me refiero a en el cole. Sí, se vio esta parte de cateto opuesto entre hipotenusa y todo eso. Sí, correcto. Sí, eso estaba pensando que sí por ahí. Ajá, y para demostrarlo lo ponen en el primer cuadrante y hacen lo de arriba y ya está, eso no. Ok. La próxima clase, pues entonces empezamos con este. Para que ya, para parar ya, para descansar. Vamos a pausar.